Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. En menos de 24 horas confirman 16 afectados más por COVID-19 y suben a 52 las víctimas. Al menos 50,000 personas podrían estar infectadas ya en el país por el COVID-19, según cálculos de las autoridades de salud y ratificados por expertos. Gobierno empieza a entregar alimentos a familias en la capital. Se espera que en los próximos días los víveres lleguen a todo el país. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. De inmediato conocemos cuáles son nuestro segundo bloque de titulares. Servicios públicos y de comunicación tendrán que pagarse según el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Príncipe Carlos de Inglaterra da positivo a COVID-19. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, iniciamos nuestra emisión de Noticias Estelar, y es que mientras una gran mayoría de la población insiste en no quedarse en casa, la pandemia del coronavirus crece en el país. Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo dieron a conocer que se elevan a 52 los casos confirmados del COVID-19, lo que indica que en menos de 24 horas 16 personas han sido detectadas con la mortal enfermedad. Hoy, 25 de marzo de 2020, informamos que en las pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología resultaron positivos 16 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Por lo tanto, en estos momentos hay 52 casos confirmados en el país. Los departamentos afectados son Cortés, con 14 nuevos casos, Lloro, 2 nuevos casos. Los pacientes se encuentran en aislamiento, estables en su condición de salud y monitoreados constantemente por el personal médico y de enfermería. Bien, ahora le presentamos a la población hondureña la tabla con los casos que se han confirmado en el territorio nacional. Casos con COVID-19 en Honduras, 52 confirmados. En Cortés se presentan 24 casos, quien ha presentado una alarmante incremento en torno a los casos del COVID-19, convirtiéndose en el departamento con más casos en el país. Francisco Morazán, 16 casos, Colón 6, Choluteca 2, Atlántida 1, Lempira 1 y 2 en Lloro. Estos son los casos que se han confirmado hoy, pues como lo podían ver a través de Francis Contreras, el doctor portavoz de SINAGER, dando a conocer estos 16 nuevos casos. Tenemos ahora el mapa geográfico que da a conocer cuáles son los sectores donde se presentan los casos. En Cortés, como lo mencionábamos, 24, Francisco Morazán 16, Colón 6, Choluteca 2, Lloro 2, Lempira 1 y Atlántida 1, lo que suman 52 casos que han confirmado las autoridades en el día de hoy. Ahora presentamos las cifras en base a sexo. En mujeres, 26 casos y hombres, 26 casos al día de hoy. Se mantiene una igualdad en el número de casos por sexo en el país. De inmediato nos enlazamos con la periodista Iris Turbinas del norte de Honduras. Iris, Cortés ya supera los casos de contagio, ya pues ha superado a Francisco Morazán y se convierte en el epicentro de esta pandemia. ¿Por qué han aumentado los casos en Cortés, Iris? Muy buenas noches. Buenas noches, tal y como usted lo menciona, pues lamentablemente en este momento el departamento de Cortés se ha convertido en el epicentro de casos de COVID-19
COVID-19 positivos con 24 casos, pero ¿a qué se debe a que la mayoría de estos casos se estén presentando en esta zona del país y qué se debe hacer para evitar que estas cifras aumente de inmediato? La información con el doctor Carlos Umaña, quien es el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social. Lo escuchamos. Que es alarmante la situación. Y esto es porque el departamento tiene más emprendedurismo. Aquí a nivel anda mucha gente circulando en las calles. Tegucigalpa, Francisco Morazán es más burocrático, la gente del gobierno se va a sus oficinas, en cambio aquí un gran porcentaje de la población trabaja en las maquilas, pero un gran porcentaje de la población anda día con día, moviéndose en las calles, tiene negocios, pequeños negocios, y era lógico que eso iba a pasar, que Cortés iba a pasar a ser el epicentro de la epidemia a nivel nacional. Ya lo esperábamos, los epidemiólogos ya lo esperaban, ya me lo habían dicho, que los estudios iban a hacer que Cortés tarde o temprano iba a superar a Francisco Morazán. Hay un modelo proyectivo que nos está arrojando que para esta fecha cabal iban a haber 60 a 105 casos. Como la Secretaría de Salud va atrasada dando los resultados, el modelo se ha cumplido a la perfección. Y eso es malo que se cumpla a la perfección, porque implica que no estamos haciendo las medidas correctas, que esto va en ascenso, el pico. ¿Qué debemos de hacer? El gobierno debe decretar 15 días más de cuarentena total. Debe de hacer que la población no salga a las calles, y como va a haber gente que va a necesitar comprar alimentos, sectorizar, utilizar las tarjetas de identidades, el número de placa, restringir a una persona para que vaya a comprar alimentos y evitar la circulación. Carro que no ande haciendo nada, detenerlo, arrestar a la persona, castigarla, para que solo así, con autoconfinamiento y cuando tengan que salirse a comprar alimentos, sectorizar para que la población no ande, reducir a un 90% la circulación de la población. Doctor, en relación a los casos que tenemos en este momento, los casos que se podrían venir, la situación que se viene. Sí, la situación que se viene, si no tomamos estas medidas, es que para el mes de abril, más o menos la tercera, cuarta semana de abril, llegaremos al punto de inflexión, que es cuando usted sobrepasa los 1000 casos. Si nosotros llegamos a 1000 casos confirmados en nuestro país, van a ir subiendo exponencialmente. Cada semana vamos a tener 2000, 1000, 2000. Entonces vamos a llegar al escenario de la Organización Mundial de la Salud, que estimaba que iban a haber 40, 60 mil casos en Honduras, de los cuales se iban a morir muchas personas. O sea que si se enfermara 60.000 hondureños, la tasa de letalidad andaría entre 5 y 6.000 personas, morirían de esta enfermedad. Lo que se viene es bastante fuerte, no estamos preparados. ¿Qué es lo peor que se puede venir? Lo peor que puede pasar es que nos contaminemos el 30-40% de la población, entonces ahí va a ser una lotería. ¿A quién le va a dar grave y a quién le va a dar leve y a quién le va a dar moderado? Entonces, si a usted le da grave, las posibilidades de morirse es del 10%. La posibilidad de que usted se contagie es 0% si usted sale de su casa. No sale de su casa, perdón. Entonces la medida más importante es hacer que la población se quede estos 15 días en la casa. Así de contundente ha sido el doctor Carlos Umaña en relación a estos casos de COVID-19 positivo que se han presentado en el país y que lamentablemente en su mayoría pues se han reportado en esta zona. Con esta información desde el norte del país retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias a la periodista Iris Urbina. En conclusión, los pobladores del departamento de Cortés no están cumpliendo con las medidas de prevención. Bien, continuamos con las noticias y quiero pedirle a la población hondureña que preste mucha atención a lo que vamos a informar en este momento, y es que a pasos agigantados sigue avanzando el coronavirus en el país. La propia ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, ha revelado que cada persona infectada con coronavirus ha infectado a al menos 1000 personas, lo que indica que el territorio nacional al menos cuenta con 50,000 ciudadanos que estarían contagiados con la enfermedad y aún no se dan cuenta. Por lo menos han infectado 1000 cada uno. Yo lo digo así, de manera no he hecho el cálculo correcto, pero es que cada persona que es infectada, si se relaciona con 5, 10 personas, esas otras 10 van haciendo lo mismo. No hay medidas, sobre todo con la persona que está en la calle, ¿verdad? Aún en los trabajos, si no se toman todas aquellas medidas de bioseguridad, pueden ser infectadas. Así es que
yo creo que es importante ya reflexionar porque la crisis puede ser muy grande, exactamente como hemos visto en todos los países, sobre todo en los países más desarrollados. Eso es lo que nos tiene que preocupar más, porque nosotros tenemos una población más vulnerable, ¿verdad? Con desnutrición, 100 diabéticos. Eso es grave, porque esta enfermedad, cuando esta enfermedad, si llega a una persona que tiene esas patologías asociadas, es más peligroso, está propenso a morir, porque ya lo estamos viendo en todos los países, la experiencia de otros países es eso. Entonces, por eso estamos haciendo el llamado a la gente, que tome las medidas, que se mantenga en su casa. Sabemos que hay necesidades, pero tenemos que buscar algún mecanismo de canalizarlas de la mejor manera. Sobre este mismo tema nos enlazamos de inmediato con el periodista Fernando Arteaga. Fernando, este dato lo ha confirmado la exministra de Salud y especialista en infectología, Elsa Palau, de que miles de personas afectadas por este COVID-19 ya pues se sumarían ya a miles hasta el momento. Buenas noches. Buenas noches, Ivette Buldes, buenas noches, Samantha Velázquez y a todos los televidentes de 11 Noticias. Emisión estelar, la infectóloga Elsa Palau ha también concordado con las declaraciones de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Por eso es muy importante que la población hondureña tome todas las medidas de prevención. Escuchemos. Yo considero que las declaraciones de la señora ministra de Salud son correctas, que las aproximaciones que ella está dando son en base a la cantidad de casos sospechosos que se tienen, al comportamiento que estamos viendo realmente cuando se permite que las personas vayan a supermercados o a bancos o a gasolineras. En base a todo eso uno puede hacer este tipo de aproximaciones y me parece que lo que ella está diciendo es lo correcto. Luego, con respecto a la pregunta que hasta cuándo podrá durar esta situación y qué tan rápido se propaga la enfermedad, la velocidad de reproducción depende de la cantidad de contactos que tienen los casos confirmados. Cada persona teóricamente es capaz de contagiar por lo menos a 3 personas más, pero en algunos lugares donde hay hacinamiento o donde hay congestión de personas, entonces puede ser a muchas más personas. Y existen los que se llaman los super diseminadores que pueden contagiar 25 o más personas cada uno de ellos. ¿Hasta cuándo creemos que va a durar este problema? Pues yo creo que eso va a depender también de qué tanto nos cuidemos los unos a los otros, qué tanto nos aislemos cuando tenemos enfermedad respiratoria, pero probablemente vamos a llegar a finales de abril, principios de mayo todavía con el problema del coronavirus. La doctora Elsa Palau, infectóloga, también concordando con la ministra de Salud y afirma que en esta problemática en el país podría durar hasta finales de abril o también inicios de mayo. Por eso nosotros también desde 11 Noticias invitamos a la población hondureña a tomar todas las precauciones para evitar la propagación del COVID-19. Con este informe, Ivette, retornamos hasta el estudio principal de 11 Noticias, emisión estelar. Gracias a nuestro compañero, el periodista Fernando Arteaga. Continuamos con más. Bien, hemos escuchado a las autoridades de salud y también especialistas. Queda claro que esto definitivamente no es un juego y está en riesgo la salud de los hondureños. Así que usted que nos está viendo a través de las pantallas de Canal 11, le suplicamos, por favor, quédese en casa. Y si tiene una necesidad urgente de salir a hacer algún trámite o adquirir algún alimento o un medicamento, por favor, tome todas las medidas de seguridad biomédica para poder evitar verse contagiado usted y que por supuesto usted pueda transmitir esta enfermedad a su familia. Hágalo por el amor que usted tiene con su familia y también por el amor al prójimo. Esta es una batalla que se tiene que combatir no solo por parte del gobierno, sino por parte de todo el pueblo hondureño. Y precisamente a este llamado se suman médicos especialistas que han dado a conocer, que aseguran que debido a que la gente no hace caso y continúa saliendo de manera concurrida a las calles, la próxima semana podría elevarse la cifra de casos positivos por COVID-19.
La proyección de casos para la próxima semana debería de ser aproximadamente del triple a un cuádruple. ¿Qué estoy hablando? En números concretos, que la cantidad de casos en una semana van a superar los 100, 150 en el país. Solo en la clínica de triaje en el Seguro Social, ubicada en el barrio Abajo de la capital, se están atendiendo al menos 24 casos sospechosos por día. Están viendo más o menos entre 20 y 24 pacientes diarios con síntomas, pero la mayor parte de ellos se mandan a reposo a la casa. Son pocos los que tenemos que mandar a hacer radiografías o que les hagan las pruebas en este momento, ¿verdad? Pero cada vez va a ir incrementando. Pero ya sí están presentando la sintomatología. Sí. Por ejemplo, una paciente que la semana pasada fue vista como una simple gripe, esta semana ella ahorita ya está con otro tipo de sintomatología pulmonar. Y la situación se complica no solo en Honduras, sino en todo el mundo. Especialistas aseguran que el coronavirus podría durar hasta 17 días en algunas superficies. La investigación que hizo un equipo de expertos en los camarotes del crucero Diamond Princess permitió conocer que el nuevo COVID-19 puede permanecer más de 2 semanas en una superficie, lo que enciende las alarmas a nivel mundial porque la propagación de esta letal pandemia podría llegar a números inimaginables, según especialistas en la rama de salud. Nos alerta aún más. Nos alerta aún más para que, en primer lugar, el personal de salud tenga las medidas de bioseguridad. O sea, todo personal de salud debe tener acceso al cloro. Por favor, tampoco vayan a empezar a acaparar el cloro, porque miren, si el personal de salud no está bien cuidado y no tenemos las condiciones para nosotros, cuando lleguemos a nuestras casas o para cuando nosotros vayamos a un supermercado a comprar o cuando tengamos vida, ¿verdad? Nosotros que tenemos cosas que hacer, también el personal de salud, no vayamos a infectarlos a ustedes. Otras investigaciones revelan que el virus puede sobrevivir hasta 3 días en el plástico y en el acero inoxidable. En el cobre no persiste más de 4 horas y en el cartón el virus puede durar 1 día. El limpiar todas las superficies de su hogar con una solución de cloro, como le explicamos, 4 partes de agua, 1 parte de cloro, esto con un trapito, luego lava su trapito y no va a haber ningún problema. Lo importante del COVID-19 es que ya vimos que para hacerle frente hay que tomar las medidas higiénicas y volver a ellas, a practicarlas. Más de 1.300 personas desembarcaron el pasado 20 de febrero del Diamond Princess tras cumplir una estricta cuarentena. Más de 700 personas dieron positivo a la prueba de COVID-19. Los investigadores aclararon que los restos aparecieron en cabinas que aún no habían sido desinfectadas. Esto demuestra que la limpieza constituye una de las formas más efectivas de matar al virus. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Lo han escuchado, la limpieza en su hogar también es fundamental para evitar el contagio del COVID-19. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial. Les recordamos que nos puede escuchar también por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Damos inicio a este segmento informándole que el gobierno hoy inició con la entrega de víveres y también implementos de cuidado médico para muchas familias en el territorio nacional. Bajo la operación Honduras Solidaria comenzó este día la masiva distribución de alimentos y kits de bioseguridad para beneficiar a más de 3.2 millones de hondureños afectados por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Este es un programa que tiene 4 componentes de atención. El primero es Honduras Solidaria con alimentos, pero también colocar en estos lugares que se van a intervenir a lugares de atención de salud primaria para que tengamos un control sobre la población, pero también que tengamos una atención y la gente no tenga que salir. Igual abastecimiento de agua a través del plan Agua en tu Barrio y terminando con la circulación de los desechos sólidos y que podamos darle servicio a la gente. Este es parte del plan que tenemos de asistencia humanitaria, pero de una cobertura total. Y que la veeduría que tiene que realizar FONAC, FOPRIDE, las iglesias católica y evangélica tengan su efecto positivo también para que lo que desde aquí salga llegue solo y exclusivamente a manos de los que más lo necesitan. El jefe de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno, aseguró que la entrega se hará de manera transparente y sin sesgo de ningún tipo. La gente debe entender que este es un proceso de todos los días, hasta que terminemos de entregar las 800.000 raciones que están previstas inicialmente.
Si después requiere, pues el Estado de Honduras hará las planificaciones específicas para poder seguir distribuyendo. Los convoy comenzaron la entrega en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, cuyos habitantes se mostraron agradecidos. Agradecidos porque teníamos vacía la refri, pues ya era en la mano de Dios ya esperando, ¿va? Y gracias a Dios llegó la ayuda. La verdad sí necesitamos los alimentos más que todo. ¿No ha podido salir a trabajar? No, nada. 2 meses sin trabajar. Es una ración para atender 15 días y posteriormente se entregará otra ración para cumplir 1 mes, como se había anunciado, para cubrir las necesidades de 4 o 5 personas según la familia. Pues atendiendo su consulta lleva lo que es harina, maseca, lo que es azúcar, arroz, frijoles, también lleva jabón líquido, espaguetis, salsas, pastas de tomate, en fin, son aproximadamente 20 productos que mantienen la ración. Para el día de mañana la entrega continuará en varias colonias de forma simultánea hasta cubrir todo el territorio nacional. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y con el permiso otorgado por el gobierno para que las personas pudieran acudir a los bancos, hoy miles de capitalinos realizaron largas filas para hacer sus transacciones bancarias. Interminables eran las filas de personas y vehículos en las afueras de las agencias bancarias de la capital, cuando miles de usuarios se abocaron esta mañana a realizar sus transacciones financieras. Muchos de ellos llegaron con al menos 3 horas de anticipación a la apertura de bancos, ya que aseguraron que estaban desesperados porque ya no tenían dinero para comprar comida, medicamentos y otros productos de consumo para la subsistencia, a consecuencia que ya son varios días los que transcurren luego que se decretara el toque de queda en el municipio del Distrito Central. Y ahorita pues aquí haciendo los trámites bancarios va a sacar un par de fichitas ahí por cualquier emergencia, cualquier eventualidad. Muchos de ellos afirmaron que la desesperación ya se está apoderando de sus parientes, pero con el dinero que este día pudieron retirar, el panorama les cambiará. Ya me mandaron una remesa y no le he podido reclamar hasta hoy, si Dios quiere. Sí, madrugamos hoy, tipo 5:45 estábamos acá porque queríamos hacer unos trámites. Y como hoy es el único día que se pueden hacer estos trámites, y aquí estamos, pues. Por otra parte, miembros de Fusina permanecían en las afueras de los bancos con el propósito de brindar resguardo a la ciudadanía y sus bienes. Con imágenes de Alan Rodríguez, Gisela Calix, 11 Noticias. Y en San Pedro Sula las personas también se volcaron a las agencias bancarias. Las agencias bancarias lucieron abarrotadas este día en San Pedro Sula por cientos de usuarios que tuvieron que estar desde horas tempranas de la mañana para poder ser atendidos. Las autoridades policiales, por su parte, desplazaron agentes y supervisaron en algunos bancos que se respetaran todas las medidas sanitarias del gobierno. Van a hacer sus retiros, reclamar sus remesas, y es importante igualmente estar a las afueras, brindándole esa seguridad que necesita y estar pendiente de la movilidad de la gente y que la gente pues ande protegida con sus respectivas mascarillas, que pueda tener una distancia prudencial, la que está recomendando los médicos. Después de 8 días con todo el sistema bancario y cooperativo cerrado, es entendible que muchos cuentavientes se desesperaran y acudieran a realizar sus trámites, según datos que ya tenía previsto la Policía Nacional. Que eso es público y lo da a conocer día con día cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Ahorita es el banco y la gasolinera. En su momento pues darán otra instrucción que también la vamos a dar a conocer. Algunos ciudadanos tuvieron que permanecer varias horas bajo la inclemencia del sol, pero informaron que tenían que hacerlo porque necesitaban reclamar algunas remesas, aunque no se cumplía con las normas higiénicas establecidas ni la distancia prudencial por la cantidad de clientes aglomerados. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y el gobierno y diferentes sectores de la sociedad, los medios de comunicación, de manera permanente solicitan a la población tomar todas las medidas de bioseguridad para contrarrestar el coronavirus. Hoy muchas son las personas que acudieron a los bancos, pero no les importó tomar estas medidas de prevención.
sin mascarilla, sin guantes y sin guardar la distancia entre una persona y otra fue el panorama que se vivió en las incansables filas de personas afuera de los bancos capitalinos, aunque una gran parte de ellos respetaron las exigencias de la Secretaría de Salud y de Seguridad. Quienes no cumplieron con las normas pusieron en riesgo la salud de los demás, aseguran las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, quienes mantienen alerta roja en el país debido a casos confirmados de coronavirus. ¿Y a usted no le da temor de no usar su mascarilla? Aquí andamos con la fe en Dios, que no nos va a pasar nada. Pero con este gran sol ya no estamos asfixiando aquí, hombre, si en este gran sol estamos ya horas, hace horas y horas. Ahí la tengo, ahí la ando. Personas sin protección aseguraron que están conscientes del peligro que esta exposición representó, pero aseguraron no tener dinero para una mascarilla y otros implementos necesarios. ¿Sí se le indicó que debía venir con una mascarilla? Sí, lo que pasa es que yo no ando dinero y las están vendiendo bien caras, a 30 lempiras las están dando y unas a 50. Yo andando nada, solo ando 3 pesos. Miembros que conforman el SINAGER piden a la ciudadanía hacer énfasis en las medidas preventivas con el propósito de evitar que los casos de COVID-19 se continúen expandiendo en el país. Gisela Calix, 11 Noticias. Y mañana asistirá a los bancos la población más vulnerable, por lo que es definitivamente muy necesario que tomen todas las medidas de bioseguridad para que no se repita la historia que se ha dado en otros países que ya les está pasando la factura. Luego que este día permanecieran abarrotadas las distintas instituciones bancarias del país, para este jueves el turno le corresponde a las embarazadas y a las personas de la tercera edad, quienes conocen de los efectos que genera la pandemia del coronavirus, llaman a este sector de la población a tomar todas las medidas para evitar ser contagiados. Con respecto a los de la embarazada y adulto mayor, lógicamente también es el mismo trámite. Igual, la misma medida de precaución, que lleguen con su mascarilla adecuadamente, que anden cargando su gel, que ingresen al banco, que el banco tiene que poner sillas y cada silla tiene que estar más o menos a 1 metro de distancia de la otra para garantizar la no comunicación. Igual que las embarazadas, lo que tienen que es respetar. Las instituciones bancarias tienen que darle la mejor atención al usuario tercera edad y embarazada y cumplir con los criterios que el salud está dando para lo que es la prevención. Para evitar consecuencias de una posible contaminación del coronavirus en las mujeres en estado de gestación, así como a las personas de la tercera edad que acudirán este jueves al sistema financiero, las autoridades de gobierno y de la banca han logrado coordinar para poner en marcha los protocolos al momento de que estas personas sean atendidas en cada una de las agencias bancarias. Es correcto, el sistema financiero ha determinado que el día de mañana es un día exclusivo para poder atender nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, en el mismo protocolo de orden que hemos venido teniendo estos días, 1 metro de distancia, cada grupo de 50. Así es que esperamos mañana poder tener también alguna fuerza desplegada en las diferentes agencias principales para poderles atender, para poderles apoyar. Como les digo, esto es un esfuerzo conjunto. Las autoridades de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias piden además a la población que asistirá este jueves a realizar transacciones financieras no abocarse en un solo horario para evitar la conglomeración de personas, y dicen que los bancos estarán abiertos desde las 9 a.m. hasta las 4 de la tarde. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos con más noticias, y es que los servicios públicos y de comunicación tendrán que pagarse, así lo ha asegurado el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. En medio de la incertidumbre por la pandemia de coronavirus y expectativas de la población, el gobierno de Honduras informó este día que no piensa suspender o trasladar el cobro por los servicios de energía, agua y telecomunicaciones de la población. El ministro de la Presidencia, Eval Díaz, aclaró inquietudes de posibles despidos, suspensión de contratos e idoneidad para aplicar al alivio de deuda que rondan en la comunidad.
A diferencia de lo dispuesto en El Salvador, que por la pandemia de coronavirus ordenó suspender por 3 meses los pagos de servicios públicos e internet, el gobierno hondureño no dará ese alivio a la población del país con más desigualdad de América Latina en el 2018, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Esto no sucederá en Honduras porque hay ciudadanos que, pese a la crisis del coronavirus, seguirán recibiendo su salario, aseveró el ministro de la Presidencia. Indicó que si algún día se podría dar, sería vía traslado de la baja en el valor de los combustibles derivados del petróleo a nivel internacional, que hoy se cotiza a $20 el barril. Ese beneficio sí debe ser trasladado a quienes consumen energía eléctrica, pero no estamos pensando en trasladar esas 3 cuotas porque hay personas que tienen ingreso y otras que no la tienen. Vamos a ver la situación. Lo que sí no habrá es corte de energía ni corte de otros servicios, concluyó el ministro de la Presidencia. Sobre posibles despidos en el sector privado y público, Díaz aseguró que ambos sectores no harán despidos durante la emergencia y que las familias sigan recibiendo ese ingreso. Esto se acordó luego de reuniones con el sector empresarial, social y obreros. También existe alivio de deuda para las MIPYMES y gran empresa para no pagar capital y mucho menos intereses en las próximas 4 cuotas. De hecho, la siguiente cuota la pagarían en el mes de agosto, pero para ello deben ir a la agencia bancaria y llegar a un acuerdo. De igual forma, habrá un financiamiento de 3.000 millones de lempiras para prestarle de manera especial a los empresarios que tienen menos de 10 empleados y puedan pagar salarios para que no los despidan. Se podrán en condiciones muy especiales. El alivio de deuda no alcanza a los empleados y trabajadores del gobierno que siguen recibiendo el salario mensual, aclaró Díaz. Este es un informe para 11 Noticias. Por otra parte, en momentos en el que el lavado de manos es fundamental para combatir la lucha contra el COVID-19, las represas en la capital se encuentran en sus niveles más bajos. A medida transcurren las horas y los días, los niveles del agua de la represa Concepción y Los Laureles se reducen, momento en el cual existe una gran demanda del vital líquido para lavarse las manos y evitar la contaminación del COVID-19, lo que obliga a las autoridades a mantener un constante monitoreo sobre las mismas y la posibilidad de aumentar los días para el abastecimiento del vital líquido tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela. Tenemos que garantizar que no se sequen y lo otro también garantizar que el otro año tengamos una reserva para el otro año. En Concepción estamos al 29.5% con 10.9 millones, 10.9 de 36 millones, bastante bajo. Y en Laureles estamos con 5 millones, en 47%. También está bajo, aunque la presa es pequeña, da menos servicio, da más concesión a la ciudad. En la actualidad, la represa Los Laureles cuenta con un 5% de metros cúbicos de su capacidad, mientras que la Concepción 10.5%, lo que equivale a un 15.5% del total del agua que existen para abastecer a más de 1,5 millones de habitantes que viven en Tegucigalpa y Comayagüela. Esto podría obligar al SANA, como a la municipalidad, a aumentar el número de 7 a 15 días de racionamientos. Señores y señores, tenemos que ser educados. Mire, este es un momento para sacar la casta. Yo no puedo decir, ay, tenemos solo poquito y nos vamos a morir. No. Si usted solo tiene eso de agua en la casa, con eso se baña. Pues igual en la ciudad, ahorita tenemos que consumir muy poco. Dicen que la única forma de poder superar esta sequía en la capital es que el invierno logre entrar a más tardar el próximo mes o a inicio del mes de mayo. De lo contrario, las consecuencias por la falta de agua, el repunte del dengue y ahora el coronavirus sería devastadora para los pobladores de la ciudad capital. René Amaya, 11 Noticias. Y la Secretaría del Trabajo exige a Maquilas y a otras empresas que están en labores que cumplan con las medidas de bioseguridad. La Secretaría de Trabajo Regional hace hincapié en el cumplimiento de medidas de bioseguridad por parte de las empresas que, debido al rubro, continúan laborando en tiempo de cuarentena. Es así que algunas maquilas, farmacias, bancos, gasolineras y otros deben aportar el equipo necesario a los trabajadores para prevenir el COVID-19. Definitivamente hacemos un llamado a todas aquellas empresas que fueron habilitadas para poder desarrollar actividades de trabajo debido a su rubro, porque es esencial que estén laborando
para producir esos alimentos que van a abastecer a la mayoría de la población hondureña, pues definitivamente que deben de guardar las medidas de fitosanitarias que para el caso se requieren para los colaboradores que estén desarrollando esta actividad de trabajo, como hacer las diferentes mascarillas, al mismo tiempo tener suficiente, abundante agua y jabón en los centros de trabajo, guardar las distancias de mínimo de 2 metros entre colaborador, no haber más de 50 personas en un espacio reducido. Es necesario que tengan la conciencia de que debemos de cuidar la salud e integridad física de los trabajadores, porque realmente es el activo más importante que tiene cualquier empresa. Por su parte, la Asociación Hondureña de Maquiladores afirmó que pagarán el salario correspondiente a sus empleados y que el mínimo de estos que están laborando mantienen las debidas medidas de prevención. Trabajadores que les corresponde estar desarrollando esta actividad de trabajo a que pongan las denuncias al 911 y de esta manera personal de COPECO, SINAGER, Protección Civil, Policía Nacional y Ejército harán inspecciones en los respectivos centros de trabajo. Levantarán los informes respectivos, los cuales serán trasladados a la Secretaría de Trabajo cuando nosotros iniciemos operaciones. Las autoridades laborales informaron que las empresas que no empleen las medidas de prevención o no proporcionen equipo de protección ante el COVID-19 serán debidamente sancionadas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y Víctor Valladares nos da a conocer que expertos visualizan una estrepitosa caída del Producto Interno Bruto en el país. En unos 12.000 millones de lempiras semanales estiman los expertos la caída en el Producto Interno Bruto del país como efecto del COVID-19 y según sus estimaciones al cierre de la presente semana la misma alcanzaría los 24.000 millones de lempiras. Se pierden alrededor de 12.000 millones de lempiras semanales en cuanto a producción de bienes y servicios, lo que significa que las 2 semanas que están recién finalizando, estaríamos perdiendo alrededor de 24.000 millones de lempiras. No obstante, habrá que esperar realmente la magnitud de esta situación. Esta situación ya tiene en serios aprietos a muchas empresas, incluso a las de mediano nivel, aseguran, y qué no decir de aquellas que sus ingresos dependen de las actividades diarias, ya que en estos momentos carecen hasta de los recursos para pagar el sueldo de sus trabajadores. El sector nuestro, lamentablemente, es un sector que vive del día a día, o sea, no es que hay un proceso de poder guardar para poder salir adelante, porque la crisis a nosotros nos ha venido afectando no de hoy se viene a encrudecer más. Y eso pues directamente afecta este proceso que ha venido a generar caos en el país. Hay un montón de empresas que pagan al día a los trabajadores, que esos trabajadores no van a recibir ningún ingreso. Y muchas empresas que están pidiendo la suspensión de contratos por 4 meses, por 120 días. Es ahí el papel que tiene que jugar el Ministerio de Trabajo, analizar eso y no permitir esas suspensiones. Esta seria caída en el Producto Interno Bruto del país también traerá un impacto negativo en la recaudación de tributos al Estado, advierten los expertos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Continuamos informándole a través de 11 Noticias. Fernando Arteaga nos da a conocer que en el mundo más de 20.000 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Lo que parecía inimaginable desde que se conoció sobre la nueva cepa del coronavirus en China se ha vuelto una realidad, cuando la actualización de cifras de COVID-19 no se detiene, arrojando que más de 20.000 personas han muerto a causa de la temida enfermedad. Pese a que el mortal virus se originó en el continente asiático, Europa ha sido el territorio más atacado por el patógeno, contagiando a más de 207.000 personas y quitándole la vida a no menos de 13.000, siendo Italia el país que sufre las mayores consecuencias. Mientras tanto, Asia ha avanzado en su lucha contra el coronavirus y gracias a las fuertes medidas de sus gobiernos, la enfermedad se ha podido controlar. Sin embargo, los daños causados han sido graves, más de 5.000 muertos y 117.000 contagiados dejó el COVID-19. Por su parte, América, con un Estados Unidos que amenaza con convertirse en el epicentro de la enfermedad, registra no menos de 900 fallecimientos y alrededor de 67.000 enfermos. Oceanía, por su lado, registra leves incidencias de coronavirus, siendo Australia y Nueva Zelanda los territorios que reportan mayor estadística. En total cuantifican solo 8 muertos, pero más de 2.000 contagios.
Para finalizar, África es el continente menos embestido por el padecimiento viral. Pese a haber muerto ahí unas 50 personas, solo han sido afectadas un promedio de 1.600. La Organización Mundial de la Salud ya ha considerado pandemia a la enfermedad y asegura que si los gobiernos no asumen el compromiso frente al virus, esta se podría extender por más tiempo. Este es un informe para 11 Noticias. Y médicos descubren en Estados Unidos pacientes con nuevos síntomas del COVID-19. Más malas noticias llegan a causa del COVID-19. Como si fuera poco, médicos en Washington reportan que ahora, además de los síntomas de secreción nasal, dolor de cabeza, tos y fiebre, se añade la conjuntivitis. Algunos pacientes también han experimentado la pérdida de olfato y el gusto por algunos días. De igual forma, científicos alemanes detectaron que un 30% de los casos presentan incidencia de diarrea. Por su parte, la Organización Mundial para la Salud manifestó que el virus ha estado evolucionando y solo en un pequeño sector de los contagiados se está presentando patologías diferentes a las ya determinadas. En ese sentido, recomiendan a los ciudadanos que se mantengan en casa y solo salgan para actividades esenciales. En caso de presentar algunos de los síntomas antes mencionados, comunicarse al centro de salud para ser sometidos al respectivo diagnóstico. Este es un informe para 11 Noticias. Y lamentablemente la ola de muerte persiste en Italia a causa del coronavirus. El COVID-19 no para de llenar los cementerios en Italia. Nuevamente, autoridades detallaron que la pandemia mortal arrebató la vida de otras 683 personas. A pesar de los incontables decesos, se trata del cuarto día consecutivo en que el número de los positivos ha disminuido, pasando de detectar 3.612 el día de ayer a 3.491 este miércoles. Ante la baja en incidencias, el primer ministro italiano Giuseppe Conte manifestó que la cuarentena obligatoria impuesta hasta el 3 de abril poco a poco está dando los frutos positivos que se esperaban, por lo que intensificó las sanciones que rondan entre los 400 y 3.000 euros de multa para todos aquellos que incumplan la medida. Con más de 70.000 casos confirmados, el país con forma de bota sigue siendo el foco de la pandemia en Europa, producto de las 7.000 muertes que la convierten en la nación más afectada del mundo. Este fue un informe para 11 Noticias. Y 2 hondureños residentes en Italia dieron positivo de coronavirus, según los funcionarios de la misión diplomática de este país. Ambos compatriotas no presentan ningún síntoma de gravedad y permanecen al interior de sus viviendas para cumplir con el aislamiento requerido de acuerdo a la información proveniente de ese país. Los connacionales habitan en la zona norte de Italia, por lo que el consulado de Italia está en constante comunicación. Los últimos reportes indican que Italia han muerto más de 6.077 personas y se reportan al menos de 63.000 casos confirmados. Odalia Urbina nos informa que España continúa en vilo por el azote que deja en esa nación esta enfermedad. España ya es el segundo país del mundo con más víctimas mortales por el coronavirus, después de Italia. El ministro de Sanidad español confirmó este miércoles que el número de los fallecidos sobrepasó los 3.400, luego que se registraran 738 decesos en las últimas 24 horas. El total de casos positivos en el país europeo suman 47.610, de los cuales más de 3.100 están en cuidados intensivos. Las autoridades sanitarias también informaron que el número de personas que se han recuperado del COVID-19 es de 5.367. La región más afectada es Madrid, donde murieron 1.825 personas por el virus, que representan el 53% de los fallecidos en todo el país. Hasta ahora, el país que registra más muertes es Italia, con al menos 6.828 fallecidos, mientras que China, en donde se originó la pandemia, el número de fallecidos es de 3.285. Este es un informe para 11 Noticias.
Y en Francia existe la preocupación por el COVID-19. El periodista Eric Bonnet nos amplía sobre los casos que se registran en este país, gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Buenas noches. Efectivamente, aquí en París, la capital de Francia, que se despertó esta mañana tras haber superado la barrera psicológica de los 1.000 muertos. En total fallecieron 1.100 personas y se confirmaron más de 22.000 casos de contagio por el COVID-19. Los franceses iniciaron su segunda semana de confinamiento, pero los científicos que aconsejan al presidente Emmanuel Macron recomendaron que el periodo de parálisis dure 6 semanas. El Ejecutivo adoptó este lunes unas medidas más restrictivas sobre la circulación de las personas, prohibiendo los mercados en el aire libre y limitando solo una hora el tiempo en el que uno puede salir a pasear o hacer un poco de deporte de manera individual. Macron se desplazó hoy a la localidad alsaciana de Mulhouse, en el nordeste de Francia, donde se encuentra uno de los principales focos de la epidemia. Allí visitó un hospital militar construido específicamente para evitar el colapso del sistema sanitario francés. El mismo presidente se encargará esta semana de anunciar la nueva fecha final del confinamiento y quizás nuevas medidas para hacer frente a la epidemia y su impacto económico. Desde París, Francia, Enric Bonnet para 11 Noticias. Muy buenos días al periodista Eric Bonnet y buenas noches para nuestros hondureños. Nosotros vamos a una pausa con esta información y ya regresamos con más. Bien, y continuamos informándoles, y es que escuchen bien, el príncipe Carlos de Inglaterra da positivo al coronavirus. Nos enlazamos de inmediato gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana con el periodista Daniel Postigo. Buenos días. Hola, saludos desde Londres, donde el gobierno británico se ha visto obligado en los últimos días a adoptar medidas drásticas debido a que el número de muertos por coronavirus ya supera los 400. Ahora mismo está prohibido salir a la calle si no es para ir a trabajar, para ir a comprar medicinas o alimentos o para hacer algo de ejercicio. También se recomienda a la gente adoptar una distancia de 2 metros en la calle. Como decía, el número de contagios se ha incrementado en los últimos días de forma importante. El último en contagiarse ha sido el príncipe Carlos, que ha dado positivo por coronavirus. Según un comunicado del Palacio de Buckingham, Carlos presenta síntomas leves, aunque se encuentra en perfecto estado de salud y trabajando en casa. También se han hecho las pruebas a su esposa, Camila, la duquesa de Cornualles, que ha dado negativo. Los príncipes han sido puestos en cuarentena en su residencia de Escocia. Desde Londres, Daniel Postigo, sigan ustedes en el estudio. Muchas gracias a Daniel Postigo. Continuamos con información internacional, pero muy importante, y es que todavía no se termina de recuperar de la batalla que libró con el coronavirus. China ahora enfrenta un nuevo peligroso virus. Damos a conocer esta información publicada en nuestro portal de noticias 11 Noticias. Preocupante, China reporta primera muerte por hantavirus. Damos lectura a esta importante información. Presten mucha atención. Mientras el mundo batalla con la pandemia del COVID-19, China, que de a poco se recupera, encendió nuevamente las alarmas tras reportar la primera muerte por el virus conocido como hantavirus. Según informa el medio Global Times, una persona que viajaba en autobús de Shantung a Yunnan, en el sureste de China, murió repentinamente durante el trayecto. Las pruebas dieron positivo en hantavirus y negativo por COVID-19. Ante tal caso, las autoridades chinas de la ciudad de Linkan, de donde era originaria la víctima, pusieron en marcha un control para prevenir la enfermedad. Esto es lo que da a conocer esta importante noticia por parte de nuestro portal, dando a conocer sobre este nuevo virus que enfrenta la población china, el hantavirus. Bien, y a continuación veamos nuestra nota positiva del día. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Crece la alerta mundial por la expansión del coronavirus, que ha cobrado la vida de miles de personas y que ha obligado a muchos países del mundo a decretar cuarentena obligatoria para que todos se resguarden y así frenar la propagación. Pese al impacto que ha generado el virus en la población mundial, un claro beneficiario de esta pandemia es el medio ambiente y los animales, que se alivian de manera proporcional a los días que las personas permanecen resguardadas.
El primer país en reducir sus tasas de contaminación ambiental fue precisamente China, el mayor contaminante a nivel mundial, y donde apareció la epidemia del coronavirus en diciembre pasado. Otro ejemplo es Italia. En los últimos días en las redes sociales se han viralizado imágenes de las aguas de los canales de Venecia. La reducción del turismo y del tráfico han permitido que las aguas se limpien. En Cerdeña, los habitantes han vuelto a recibir delfines en el puerto desértico desde hace varias semanas. En España, las aves se toman las calles, algo que habitualmente no se ve. Pavos reales y otras especies rozan los carros parqueados en los costados de las aceras desoladas. Otra curiosa escena se vivió en China, cuando un grupo de más de 20 ciervos cola blanca recorren una avenida principal del país asiático, sin temor alguno. Cataluña registró otra escena curiosa de animales salvajes que descienden de la montaña a las calles desoladas por la cuarentena total. En un gesto de libertad, los administradores de un acuario en Chicago, tras cerrar el recinto por el coronavirus, dejaron a los pingüinos sueltos para que recorrieran el lugar y las imágenes enternecen al mundo. Lo cierto es que en medio del pánico, el terror y la muerte que deja este contagioso virus, imágenes alentadoras de la naturaleza resurgieron en distintas partes del mundo, evidencian que hay mucho más que caos y desolación. Para 11 Noticias les informó Karim Duarte. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Bien, sin duda alguna que esta es una noticia positiva. La falta, de contaminación que ha llevado pues el coronavirus, la cuarentena en que está todo el mundo y la liberación que sienten estos animalitos, Samantha, al poder pasear por calles desoladas del mundo. No todo es malo en estos difíciles tiempos que atraviesa la población mundial, y ahora queremos cerrar este informativo con una imagen que definitivamente representa lo que muchos sentimos, y es esta pequeñita que dice: ¿de qué sirve una cuarentena si mi papá es camarógrafo y sale a trabajar todos los días? Que Dios bendiga a todos los camarógrafos de Honduras. Ante esta enternecedora imagen queremos sumarnos a enviar un mensaje de agradecimiento por la labor que están realizando todos los colaboradores en el país, camarógrafos, reporteros, presentadores, directores de medios y también, por supuesto, el personal médico de salud y todas esas personas que continúan laborando, esforzándose sobre todo para poder brindar todo lo que necesita la población. En el caso de nosotros, nuestro deber es informar, y es por eso que nos estamos tomando el riesgo de todo el personal para poder salir a las calles, brindar la información que el pueblo hondureño necesita, pese a los riesgos que esto conlleva, tratando de tomar las medidas necesarias para no infectarnos a nosotros y, por supuesto, no infectar a nuestras familias en las casas. Agradecemos de gran manera a todas las personas que día a día están al pendiente de los informativos de Canal 11 y, por supuesto, hacen que valga la pena que este riesgo y que esta labor se realice con el fin de poder llevar las noticias hasta sus hogares. Muchísimas gracias. Desde este medio de comunicación le brindamos felicidades a nuestros héroes de la patria en esta cuarentena, con esta gran pandemia, los médicos hondureños también, y como tú lo has dicho, Samantha, a todo el equipo de trabajo de los diferentes medios de comunicación, ya sean escritos, también televisivos y radiales. Nosotros de esta manera nos despedimos. Gracias por siempre estar pendientes de nuestra información. Los invitamos a que se conecten mañana en punto de las 5:50 de la mañana con 11 Noticias, primera hora. Buenas noches.